Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Bueno, les pido disculpas por la demora en subir la clase. Es que la verdad que me anda bastante mal el tema del internet, así que bueno, pero bueno, voy a tratar de hacérselos lo menos denso posible, ¿sí? Así que bueno, espero que me escuchen bien. Quería hacerles así un anuncio más que nada parroquial, por así decirlo. Eh, yo voy a empezar a bajar las clases un día después de que sea la clase, a partir de la semana que viene, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque según lo que tengo planificado, la clase que van a tener el día de mañana, creo que mañana, o no sé cuándo tienen la clase, pero bueno, yo la voy a dar recién el viernes, pero a partir de la semana que viene, ya cuando ustedes tengan el lunes la clase, yo el martes ya la voy a bajar. Y así me voy a manejar en general con las demás materias. Al menos que me toque justo dos materias en el mismo día y bueno, voy a ver cómo me reparto. Pero estoy dando clase de apoyo de 7 materias, así que es por esto que me atrasé un poco ahora, porque por ejemplo, en psicología del desarrollo me pasó que estoy haciendo resúmenes y estoy tratando de armar bien la clase porque tengo ya es la cuarta clase la que van a ver mañana, entonces, nada, estoy un poco bastante atrasada con esa materia, pero bueno, se me hace más fácil dar la clase también. Pero bueno, quería comentarles eso, para que sepan que a partir de la semana que viene, la clase de mañana la van a tener el viernes, con el trabajo, todo como lo vengo haciendo. Y después ya la semana que viene, ya el martes, digamos, todos los martes, seguramente les voy a pasar la clase. Así que bueno, así nos vamos a ir manejando de acá hasta que, bueno, seamos libres, básicamente. Bueno. Empecemos. Ustedes vieron en la clase 3 dificultades en los aprendizajes, que es una ficha de cátedra que tenían que leer. Yo voy a utilizar el PowerPoint que utilizó la profesora, me parece que es lo más conveniente para que se pueda comprender todo. Bien, vamos a ver. Acá tenemos, que habla, la ficha de cátedra incluso empieza hablando sobre los aprendizajes, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? Que ya, un poco lo veníamos vislumbrando en la, en la clase anterior cuando hablábamos de las dimensiones de los aprendizajes. Yo voy a tratar de puntualizar un poco más en cuestiones que tengan que ver con el trabajo. Ustedes tenían que poner verdadero o falso, estas cuestiones. Bueno, primero, en principal, dice que aprendizaje permite el desarrollo del sistema nervioso central y el desarrollo depende de las posibilidades de interacción con el medio ambiente. Esto hace referencia directamente a lo que es la epigénesis, lo que es la epigenética de la que hablábamos incluso la vez pasada cuando hacíamos referencia a la actividad neuronal epigenética, referida a las dimensiones de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, hace un poco referencia a esto, ¿no? Y volviendo a este término de epigénesis, era exactamente esto, la interacción que tiene el sujeto con el medio que, a su vez, en esta interacción se permite, digamos, el desarrollo y puede llegar a modificar aquello que está predeterminado, digamos. Después dice durante toda la vida, de diferentes maneras y con diferente intensidad, ¿sí? Esto pasa durante todo el ciclo vital, ¿no? Esto es a lo que hace referencia. Después van a ver que en la ficha continúa hablando sobre, desde el periodo intrauterino se reciben los elementos nutritivos, los estímulos táctiles, auditivos, visuales que pueden promover el desarrollo estructural y funcional. Luego del nacimiento, a pesar de dichos estímulos sensitivos sensoriales, también son fundamentales los aportes de la familia, la escuela, la cultura,
que pueden estimular o no al niño hacia la adquisición de diferentes conocimientos. Esto hace referencia más que nada al desarrollo emocional y psíquico de ese sujeto. Lo que está diciendo básicamente es que si bien la parte neurológica es importante, también la parte emocional, ¿no? Es como que van de la mano, no es que viene una y después viene la otra, van de la mano. ¿Sí? Para los aprendizajes es importante esta parte también, la parte emocional. Fíjense que en algunos casos, inclusive en algunos chicos, lo que suele suceder es una inhibición cognitiva por cuestiones puramente emocionales. Si bien siempre hay algo de base, siempre hay algo en el medio, encontramos una cuestión neurológica o orgánica, también, pero mayormente siempre hay uno que predomina sobre el otro, ¿no? Entonces, bueno, hace referencia un poco a esto. Esto cuando habla, por ejemplo, acá dice periodo prenatal, se reciben los elementos nutritivos, estímulos táctiles, auditivos, visuales, que pueden promover el desarrollo estructural y funcional. Esto hace referencia a por qué se comparan los dos periodos. En realidad, yo creo que las profesoras los está comparando porque para que se den cuenta, digamos, de esto que les estoy explicando, de esta cuestión emocional, ¿no? Que quizás en un periodo prenatal, quizás es más el desarrollo que apunta más a las necesidades biológicas quizás y nutritivas, ¿no? Todas las cuestiones, puramente biológicas, y ya, digamos, más adelante, cuando el niño ya nace, ¿no? Y ya después, incluso del nacimiento, podemos ver cómo se empieza a desarrollar esta parte emocional. Entonces esto es a lo que hace alusión, digamos, esta parte. Bueno, vamos acá cuando habla de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Habla de la primera infancia, dice que en la primera infancia se produce una creciente especialización de las funciones cerebrales superiores que posibilitan el aprendizaje, aspectos intrínsecos al niño que junto con los estímulos y experiencias que le proporciona el entorno, posibilitarán que se pueda desarrollar la recepción y el procesamiento sensorial, el dominio de motricidad voluntaria, la adquisición del lenguaje, el manejo de las habilidades sociales y el desarrollo afectivo y emocional. Esto también hace referencia, cuando habla de la primera infancia, que lo tienen por acá, hace referencia más que nada a lo que hablábamos, por ejemplo, si lo tenemos que relacionar con las funciones, con las dimensiones de los aprendizajes, yo creo que esto hace referencia a las funciones cerebrales superiores, ¿no? A todo lo que a todos los precursores, digamos, necesarios para que se vayan adquiriendo ciertas habilidades, ¿no? Precursores me refiero a todo lo necesario para que se puedan desarrollar la habilidad del lenguaje, para que se puedan desarrollar las noxias, las praxias, todo lo que tenga que ver con el desarrollo cerebral, incluso les digo más, con todo lo que tenga que ver con las funciones ejecutivas, ¿no? Que son propiamente cerebrales, ¿no? Bueno, creo que hace referencia un poco a esto, ¿no? De cómo todo influye, a eso es a lo que hace alusión, que todo influye, tanto la parte del contexto, ¿no? De la parte emocional, así como también todo lo que viene aparejado con el desarrollo cerebral, ¿no? Ustedes saben que cuando el niño nace, no nace con un cerebro completamente desarrollado, sino que todavía ese cerebro está en desarrollo. A los 12 años se considera como un cerebro en desarrollo. Bien, y fíjense cómo integra toda la parte afectivo y emocional también, ¿no? Y cómo influye esto en los aprendizajes en general, ¿no? Entonces, bueno, cuando habla de la primera infancia hace referencia fundamentalmente a esto. Bueno, vamos ahora a la parte que habla específicamente sobre la escolaridad. Bueno, durante la etapa de escolaridad primaria, las habilidades adquiridas anteriormente les posibilitan desarrollar nuevas habilidades cognitivas, cada vez más complejas
y estar en condiciones de comenzar el aprendizaje de la lectura, la escritura y matemáticas, así como también su desarrollo personal, autoconcepto, autoestima y social. Bueno, esto también hace referencia, digamos, a cuando se comienza, digamos, la etapa escolar, la primaria, incluso en el jardín, diría yo, digamos que el sujeto lo que va haciendo, acompañado, digamos, de todo este desarrollo de la primera infancia, el desarrollo de las funciones cerebrales superiores, de la actividad neuronal epigenética, ¿no?, del desarrollo psíquico, del psiquismo significante, ¿no?, de todo este primer desarrollo que sucede en la infancia, se podría decir como un desarrollo primario, se va a suceder, es como que todo ese desarrollo se va a ir complejizando en la etapa escolar, ¿no? En donde el niño lo que va a hacer es utilizar todos los conocimientos previos, digamos, y los va a ir complejizando en esta etapa escolar específicamente. Donde a su vez va a modificar, como decía Piaget, modificar sus esquemas previos para poder adaptarse al nuevo medio y poder adquirir nuevos conocimientos fundamentalmente. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto, en realidad con lo que ya sabemos, ¿no?, que al inicio de la escolaridad se empiezan a desarrollar todas las cuestiones pedagógicas, pero también sociales del niño. No solamente todo lo que tenga que ver con la lectura, escritura, cálculo, todo lo que es proceso cognitivo, sino también la parte social, ¿no? Se sabe que en un principio, por ejemplo, cuando el niño va al jardín, se utiliza, digamos, este medio como una cuestión más social que otra cosa. Entonces, bueno, hace alusión a esto. Por su parte, durante la adolescencia se instaura una nueva lógica de pensamiento, la capacidad de razonar hipotéticamente, de manera abstracta, que implica la subordinación del mundo real para el reino de lo posible. Este también es un enunciado que lo tienen en el verdadero falso del trabajo práctico, así que revísenlo porque ahí está la respuesta. Pero bueno, se los voy a hacer un poco más sencillo de comprender. Nosotros veíamos en la clase pasada, incluso cuando hablamos, incluso la anterior también, cuando hablábamos de Piaget, donde él especificaba los diferentes tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento, los pensamientos, digamos, que se iban sucediendo a partir de que iban pasando todas las etapas en el sujeto, ¿no? Hablábamos del periodo sensoriomotor, después hablábamos de un periodo preoperatorio, después de uno concreto y después de uno formal, ¿no? Bueno, después más adelante en la carrera lo van a ver más específicamente y más intensamente. Pero bueno, en realidad esto cuando se habla de la adolescencia, se dice que en la adolescencia se tiene un pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Es decir, que lo que hace el sujeto con un pensamiento un poco más flexible, ¿no?, y con todo lo que conlleva la adolescencia, que también lo van a ver más adelante, es que es exactamente esto, que lo que hace es hipotetizar, por eso es pensamiento hipotético deductivo, formula hipótesis en base a lo que ve de la realidad, ¿no? Pero están un poco más ajustadas a lo real, digamos, ¿no?, al plano real, ya, ¿no?, a lo... y se considera en esta etapa, con este pensamiento hipotético deductivo, que todo es posible, ¿sí? Esto es lo que se va desarrollando específicamente en la adolescencia. A esto se refiere con que esta capacidad de razonar hipotéticamente, ¿no?, siendo que en el periodo anterior no lo tenía, ¿sí? Bueno, lo que nos conduce directamente a pensar en el aprendizaje adulto, ¿no? Que ya en la adultez, o ya dirigiéndonos más para este lado, digamos, para donde quizás estamos en este momento,
En el pensamiento adulto ya es un pensamiento más rígido, ¿no? Ya no hipotetizamos tanto y no creemos que en el mundo sea todo posible, ¿sí? Somos más seres racionales, ¿no? En esto radica la diferencia entre el adolescente y el adulto, el pensamiento del adolescente y el adulto. El adolescente piensa que todo es posible, en cambio el adulto razona en base a la evidencia empírica, se podría decir, o a la experiencia que tiene o que ya tuvo, aprende de eso, lo adquiere y lo aplica en otras situaciones. Y va aprendiendo constantemente. No digo que el adolescente no aprenda, ¿no? Todo lo contrario, es un momento de bastante crisis se considera, en muchos autores lo consideran la adolescencia como una etapa de crisis, porque ellos van en busca de su identidad también, de identidad sexual, y empiezan a formar su personalidad. Hay muchas cuestiones que entran en juego, que ya lo van a ver más adelante, en la parte de la adolescencia, muchos cambios físicos, hormonales, ¿no? Etc. Entonces es una etapa bastante crucial, la verdad. Para los que tienen hijos adolescentes quizás lo entiendan un poco mejor y cuando lo vayan viendo más teóricamente van a empezar a comprender ciertas conductas. No me quiero explayar en esto porque es algo que no lo vieron específicamente, pero bueno, quería mencionárselos como para que empiecen a comprender este concepto hipótesis, ¿no? Hipotético, hipotetizar en la adolescencia. Y ya en la adultez ya nos basamos más en referentes empíricos, ¿no? Lo tangible, se podría decir. Y de esa manera es como razonamos y resolvemos problemas, ¿no? Ya piensen que en la etapa adulta uno ya tiene bien desarrolladas las funciones ejecutivas, ya uno tiene cierta flexibilidad mental, pero a la vez tiene cierta rigidez, ¿no? Porque ya tenemos un pensamiento, una moral bastante bien formada, y bastante estructurada, ¿no? Entonces, bueno, hace referencia a esto, la parte, digamos, de la adultez. Y tiende también, que es algo que van a encontrar en el texto, que tiende a ser más reflexivo también, ¿sí? No es tanto de hipotetizar en base o pensar que todo es posible, sino que ya reflexiona sobre la realidad misma. Fíjense la diferencia con el adolescente que hipotetiza sobre la realidad, es decir, vamos a pensar que es una hipótesis es un supuesto, ¿no? Es un supuesto que lo marco o lo formulo para resolver un problema que está sucediendo en el plano de lo real, ¿no? En plano de la realidad, quiero decir, ¿no? Bueno, entonces, fíjense la diferencia con el adulto, que quizás lo que hace es reflexionar en base a la realidad, lo que efectivamente sucede. Bueno, después, bueno, acá dice, en cada una de las etapas los sujetos vamos desarrollando mayores capacidades de pensamiento e inteligencia. Esto es lo que les acabo de explicar. Por eso yo creo que hizo como esta línea de tiempo, se podría decir, como para hacer referencia a esto, ¿no? A cómo va sucediendo las diferentes etapas, los diferentes pensamientos. Tengan en cuenta que ahora cuando vayamos a ver inteligencia, tengan en cuenta que ya la psicopedagogía de la complejidad ya toma, digamos, a partir de todos los avances, y vuelvo a las clases anteriores también, cuando hablábamos de todo lo que eran los enfoques cognitivos, ¿no? Que incluso cuando hablamos de Lucio Cerdá y hablábamos de las dimensiones, lo que se toma con respecto a la inteligencia del pensamiento es que en realidad uno no nace con una inteligencia innata, sino que en realidad uno lo que hace es ir desarrollando la inteligencia, ¿sí? Eso es lo que se plantea. Por eso habla de la gama de diferencias en cuanto al desarrollo intelectual. Se hace referencia a esta diferencia, ¿por qué? Porque por la diferencia también de estímulos, de cultura, etcétera, ¿no? Por todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque esta inteligencia es por esto, que se va a ir desarrollando, ¿sí? Bueno, continuemos. El conocimiento del mundo que lo rodea y el dominio de habilidades intelectuales, destrezas neuromotoras,
va de lo cercano a lo más apartado, de lo familiar a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Este proceso es gradual porque cada día el sujeto conoce un poco más del mundo, pero al mismo tiempo cada nuevo conocimiento va dando forma y significado al anterior. Cada nuevo aprendizaje es un prerequisito que dispone y potencia al niño, adolescente y o adulto para otro nuevo aprendizaje. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando con respecto al cómo es la cuestión del adulto, ¿no? De la adultez, cómo se va desarrollando, ¿no? Como la importancia también de la escolaridad, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace un poco referencia a esto. Y también el hecho de que el sujeto, en realidad, va complejizando esos aprendizajes. No es que por el hecho de modificar los esquemas anteriores, es que los anteriores esquemas no sirven, ¿sí? Sino que los va a ir perfeccionando a partir de que va interactuando con el otro y con el medio, ¿no? Esto es a lo que hace referencia. Fíjense que dice que cada nuevo conocimiento va dando forma y significado al anterior. Esto es algo que tenían también en el verdadero falso. Fíjense la importancia de esto, es decir, que esto es lo que me refería con los precursores, ¿no? Que hay ciertos precursores necesarios para poder pasar al conocimiento siguiente, ¿no? Esto un poco entra en relación con lo que se hablaba anteriormente también con respecto al pensamiento, ¿no? Es decir, no voy a poder desarrollar, el niño no va a poder desarrollar un pensamiento más complejo si primero no desarrolló un pensamiento básico, como es el que se desarrolla en el periodo sensorio-motor, que habla Piaget, por ejemplo, ¿no? Que es este pensamiento como más intuitivo, y ya pasando más los periodos hasta llegar al formal, digamos, donde al periodo formal, donde ya llegamos a la adolescencia, donde se empieza a desarrollar todo este pensamiento hipotético deductivo. Entonces, hace referencia un poco a esto. Que no es que aprendemos determinados conocimientos y quedan aislados, digamos, uno de otro, ¿no? Sino que cada vez se van complejizando y vamos integrando los conocimientos. Esto es a lo que hace referencia, ¿sí? Bueno, fíjense que dice, todos estos prerequisitos dependen de la maduración neurofisiológica, es decir, de las adquisiciones que el sujeto logra a medida que pasa el tiempo. Esto es con la edad. Esto hace referencia también a lo que les estoy diciendo mucho hace referencia, perdón, pero bueno, porque voy leyendo y quiero que ponérselo en otras palabras para que lo entiendan mejor. Esto hace referencia, fíjense cómo fuimos recorriendo en este corto trayecto de clase, fuimos recorriendo las dimensiones también. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que fuimos hablando del desarrollo emocional del niño, hablamos en ese caso de psiquismo significante, fuimos hablando de cómo se van desarrollando las diferentes funciones cerebrales superiores, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y la importancia de que esto se desarrolle. Fuimos hablando también de a la par, digamos, de las nocias y las praxias, ¿no? Cómo se van a ir desarrollando, cómo se van a ir complejizando, cómo estos aprendizajes se van complejizando. Y también hablamos, incluso al principio, hablábamos de la parte del nacimiento, ¿no? Donde había una primera parte, digamos, donde era todo como nutricional y puramente orgánico y biológico, de cubrir necesidades biológicas, y después se va tornando y va tomando un matiz más emocional, ¿no? Como ahí combinándose un poco lo neurológico y lo orgánico y la parte biológica propiamente con respecto a las necesidades específicas ¿no? del ser humano, y va tornando como un matiz emocional ahí, como mezclándose, entrelazándose un poco. Entonces fíjense cómo fuimos tocando todas las dimensiones, ¿no? Sin darnos cuenta quizás.
Bueno, ¿dónde me había quedado? Acá. Pero también de la experiencia específica que adquiere por medio del juego, fundamentalmente los niños, del trabajo, de la interacción con otros, de la capacidad de generar información nueva, combinando la que ya recibimos del exterior con aquella de la que disponemos en nuestra memoria. En términos piagetianos, podríamos decir la forma en que desarrolla su inteligencia producto de las interacciones con el ambiente en los procesos de reorganización y adaptación. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar básicamente, cómo se va complejizando todos los aprendizajes, digamos que hay una necesidad, o es necesario, se podría decir, por eso habla de precursores, que es necesario que haya una maduración cerebral y biológica y que a la par vaya aparejado toda esta cuestión emocional, ¿no? Yo les decía que si no hay estimulación, difícilmente el sujeto pueda desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Eh, Muchas veces les decía que puede pasar de que el chico tenga una inhibición, digamos, cognitiva por una cuestión emocional. Y bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Poder ir relacionando y entrelazando todas estas cuestiones. Bueno, vamos a seguir. Bueno, después, bueno, también se hablaba de que, bueno, de esto de que es un proceso gradual, ¿sí? No es que de un día para otro el niño va a aprender, por ejemplo, por decirles algo así como extremo, ¿no? Un conocimiento específicamente de la escuela, ya quizás más de la primaria, por ejemplo, el conocimiento lógico-matemático, ¿sí? O inclusive la adquisición de lo que vendría a ser el número. No es algo que se aprende de un día para otro, sino que lo hace de manera gradual, hipotetizando en base a esa interacción también que tiene, ¿no? Los chicos piensen que se van armando sus propias teorías. Esto no sé si lo vieron o lo van a ver, pero bueno, en psicología del desarrollo, cuando Freud habla específicamente de todas las etapas psicosexuales y todas las etapas, y a lo largo de todas estas etapas, es que el niño va atravesando y va formulando diferentes teorías en base a esa interacción que tiene con el medio, ¿sí? Incluso nos pasa, si tienen chicos cerca, que cuando algún chico nos pregunta, nos hace alguna pregunta específica sobre alguna duda que tienen con respecto al mundo, si nosotros no le respondemos, ellos se van a formular sus propias teorías. Entonces, bueno, creo que hace referencia más que nada a esto, a este proceso gradual, ¿sí? No es de un día para otro, sino que va sucediendo de a poco, ¿sí? De manera, diría, escalonada incluso. Bien. Cada nuevo aprendizaje es un prerequisito que dispone y potencia para otro nuevo aprendizaje, a través de la experiencia. Esto es lo que les acabo de más o menos explicar, que fue más o menos lo que les leí también. Cognición, inteligencia, discapacidad intelectual. Bien, acá ya vamos más con la parte histórica, se podría decir, cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Bueno, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en los estudios de inteligencia humana, han surgido diferentes polémicas en torno a los factores que la componen, sustentadas en las teorías de aprendizaje vigentes en cada momento histórico, tal como se describen en el primer capítulo de este libro. Así es como dentro del paradigma positivista, las concepciones más antiguas concebían la inteligencia como algo innato y unitario, apoyando la idea de que la inteligencia depende de un factor general, que considera las habilidades mentales como uniformes e interconectadas, habilidades que pueden evaluarse mediante un test y de este modo determinar el coeficiente intelectual de todo individuo. Esto vamos a frenar acá un poco para explicar esta parte, ¿no? Este apartado específicamente, como les decía, hace referencia más que nada a la parte histórica de cómo se fue concibiendo la inteligencia, ¿sí? Fíjense que en este periodo se consideraba la inteligencia como este factor general, ¿no? Como una inteligencia que fluía, digamos, como una energía general en el cerebro, y en realidad había, de la manera, digamos, de evaluar, era a través de un test
donde medía el coeficiente intelectual de todo el individuo. ¿A qué se refiere con esto? Que actualmente ustedes podrán haber escuchado quizás en algún lado que se habla del WIS 4, por ejemplo. Y el WIS 4, fíjense que toma en cuenta que el sujeto tiene sus puntos fuertes y puntos débiles con respecto al desarrollo de la inteligencia. Entonces yo creo que esta parte nos sirve como de manera comparativa para dar cuenta de cómo fue el avance, ¿no? De lo que se creía antes en este momento, de que se creía que las habilidades intelectuales eran únicas, digamos, que se hablaba del CI, cuando se habla de un coeficiente intelectual, se hablaba solamente de la inteligencia, ¿no? Como pasado criollo de la señora inteligencia, ¿no? Por así decirlo. En vez de tener en cuenta las particularidades de cada sujeto, tener en cuenta su desarrollo, tanto psíquico, emocional, como madurativo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que en este momento no se tenían en cuenta. Entonces, bueno, fíjense cómo se desarrollaba en este momento, ¿no? En la etapa del positivismo, ¿no? Bueno, después, luego, digamos, ya en el periodo de transición, digamos, después de esta teoría, de que surja esta teoría, viene Gardner, me cuesta decir el nombre, realiza una crítica, digamos, a este enfoque de inteligencia general con su teoría de inteligencias múltiples, ¿sí? Ella hablaba de que no es que hay un solo tipo de inteligencia. Fíjense que en el positivismo, con esta inteligencia innata, decía que había un solo tipo de inteligencia. Bueno, viene Gardner diciendo todo lo contrario, ¿no? Es decir, Gardner no apoyaba esta idea de inteligencia generalizada, sino lo que hacía era criticarla. Esto también es una pregunta que tiene en el verdadero falso. Entonces, bueno, un poco era esto, ¿no? De dar cuenta de que el sujeto podía, o sea, que cada sujeto podía desarrollar múltiples inteligencias. ¿A esto a qué se referencia? En realidad, Gardner cuando hablaba de inteligencia, hablaba de habilidades, ¿no? De habilidades específicas. Por ejemplo, hablaba de que había una inteligencia lógico-matemática, había una inteligencia, por ejemplo, para la danza, había una inteligencia para el reconocimiento musical, había múltiples inteligencias en este sentido, ¿no? Que iba a depender del ambiente, ¿no? De la interacción que tenga el sujeto con el ambiente, si este tipo de inteligencia se desarrollaba o no. Pero fíjense la idea que introdujo Gardner, ¿no? Esta idea de que cada sujeto, primero esta interacción y cómo esa inteligencia se iba modificando, es decir, que ya nos corrimos de la parte de que el sujeto nace o ya viene con una inteligencia desde el nacimiento. Cuando se habla de innato, se habla de esto, desde el nacimiento, ¿no? Y ya se empieza a introducir esta idea de inteligencia como desarrollo, ¿no? Como que se va desarrollando la inteligencia. Y fíjense acá cuando dice, ¿no? Que los individuos poseen diversas fortalezas y debilidades, ¿no? Y esto es quizás a lo que más hace énfasis este tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque acuérdense, cuando veíamos el tema de las teorías, ya habíamos visto una aproximación de Gardner, una aproximación nada más, pero bueno, veíamos que aparecía en este periodo de transición como aportando esta idea para que después, posteriormente, ya se empiece a hablar de un desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Bueno, dice, para Gardner el cerebro es como una orquesta. La particularidad es que cada instrumento actúa con relativa independencia y no toca con la misma destreza, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, dice, no hay necesidad de que cada inteligencia sea completamente independiente de las demás.
y puede resultar empíricamente que ciertas inteligencias estén más estrechamente ligadas que otras, al menos en entornos culturales particulares o en ciertos tipos de tareas o pruebas. La correlación se da en una medida particular y en una cultura particular. Fíjense cómo esto un poco lo que les decía al principio, ¿no? Que cómo va desarrollando esta idea de inteligencia completamente diferente a la que tenía quizás el paradigma positivista, ¿no? Cómo se va complejizando y que no necesariamente él habla de muchas inteligencias y que no necesariamente se tienen que desarrollar todas, ¿no? Y que va a depender mucho de la interacción que el sujeto tenga con el ambiente y de la estimulación que tenga ese sujeto también. Por ejemplo, fíjense que acá dice, por ejemplo, una persona puede ser muy diestra para la danza o los deportes y tener dificultades para expresarse oralmente en público, mientras que alguien que no puede ejecutar un instrumento musical puede ser gran matemático. Fíjense, esto es lo que les hablaba, ¿no? Que esto va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando la inteligencia en cada sujeto. Incluso fíjense cómo va introduciendo este concepto de particularidad, ¿no? De tener en cuenta la particularidad de cada sujeto. Y me parece interesante esta parte también, cuando habla de fortalezas y debilidades específicamente del sujeto. Este ejemplo habla de eso también, de que un sujeto puede haber desarrollado la inteligencia lógico-matemática, pero no la inteligencia musical, por ejemplo, para ejecutar instrumentos, por ejemplo. Entonces esto hace referencia a esto, a estas debilidades y a estas fortalezas. La fortaleza vendría a ser esa inteligencia que tiene más desarrollada y las debilidades aquello que no tanto. Por ejemplo, esta de los instrumentos, que no puede tocar los instrumentos. Gardner describe 8 inteligencias relativamente independientes que operan con el lenguaje, la información espacial y la información sobre otras personas. Se trata de una teoría que fue innovadora, ya que agregó a los factores tradicionales como el lenguaje y el cálculo otros elementos de procesamiento de información. Bueno, y después en el pie de página ustedes tienen los diferentes tipos de inteligencia, que son más o menos los que tenía, no los voy a mencionar, pero bueno, los tienen en el pie de página si quieren un poco ampliar un poco o tener más información. Y vamos a ver qué pasa en la actualidad, ¿no? Con el tema del coeficiente intelectual. ¿No? Decíamos que en la actualidad la idea del coeficiente intelectual, que mida de forma única todas las capacidades, tampoco es compatible con los métodos teóricos del paradigma de la complejidad. Nosotros decíamos que la manera, digamos, de evaluar la inteligencia, fíjense, en el paradigma positivista, era a través de un test, donde se evaluaba toda la inteligencia, donde se determinaba incluso en ese momento el futuro de ese sujeto. Ahora vamos a ver, cuando veamos la parte de discapacidad intelectual, cómo se va modificando, digamos, esta idea de coeficiente intelectual y cómo se evaluaba y los test y todo. Pero bueno, básicamente en la actualidad, obviamente que el paradigma de la complejidad, incluso la cátedra, no considera que incluso tomando un CI se pueda determinar incluso la inteligencia total del sujeto, ¿sí? Sino que en realidad habla más de habilidades, ¿no? Habilidades o capacidades en las que uno puede llegar a desarrollar más que otra, ¿sí? Y fundamentalmente de la capacidad que uno tiene para resolver problemas, porque con esto tiene que ver la inteligencia, con la capacidad que uno tiene para resolver problemas, la flexibilidad mental que uno tenga también para poder responder a las exigencias del ambiente, también la capacidad de adaptación, ¿no? Todo esto es inteligencia, ¿sí? Digamos que la parte de la cognición, digamos, está dentro de la inteligencia, se consideraría como inteligencia. Acerca de la existencia de diferentes habilidades para la resolución de problemas, sostienen una organización jerárquica de las capacidades mentales constituyentes de la inteligencia humana. Bueno,
Estamos refiriéndonos a la concepción modular de la mente, donde cada módulo es específico y especializado en un tipo de proceso o actividad. Es relativamente autónomo y está compuesto por otros subprocesos. Estos módulos son capaces de crear conexiones transversales entre ellos, por ejemplo, la metacognición. Bueno, vamos a detenernos un poco en esta parte donde hablamos de la teoría modular de la mente, ¿no? Me voy a ir un poco más para atrás para hablarles específicamente, por ejemplo, de la teoría de modularidad de Fodor, donde específicamente él compara a la mente humana con las computadoras, con los ordenadores, digamos, ¿no? En donde formula, digamos, la hipótesis o la idea de que nuestro cerebro está constituido por módulos bien diferenciados. Es decir, con determinadas propiedades y que cada módulo, es decir, cada cajita se podría decir, piénselo así o grafíquenselo en la cabeza de esta manera, que nuestra mente está constituida por cajitas en donde cada uno procesa un tipo de información diferente. Por lo tanto, cuando se produce una lesión cerebral, entonces, haciendo una evaluación bastante completa, se puede determinar cuál es el módulo que está dañado, ¿sí? Tiene ciertas características y todo. Pero ¿cómo se relaciona, digamos, con esta parte de la inteligencia? Se preguntará. Bueno, en realidad se relaciona más que nada porque es importante, tanto para el psicopedagogo como para el paciente, conocer los procesos por los cuales aprendemos, básicamente. Esta teoría de la modularidad habla básicamente de que podemos crear modelos, digamos, de procesamiento de algunos procesos cognitivos, solamente algunos. Por ejemplo, la lectura, la escritura y el lenguaje, ¿no? De cómo se procesa, por ejemplo, una palabra, ¿no? Cómo ingresa, cómo la repito, mismo para aprender a leer, para aprender a escribir, qué sucede con la dislexia, con la disgrafía, bueno, todas estas cuestiones en realidad responden un poco a esta teoría de modularidad, ¿no? Se basa un poco en esto también. Incluso su evaluación se basa en esto, en esta teoría. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Acá es donde se hablaba de las teorías modulares, conjunto de sistemas funcionales, diversas memorias, inteligencias múltiples. Fíjense cómo la modularidad, digamos, que incorporó todo lo anterior. Esto ya lo veíamos incluso en el cuadro comparativo que les mandó la profesora anteriormente, donde les explicaba esto, ¿no? La parte en donde se hablaba de cómo se van integrando en realidad. Fíjense cómo incluso la psicopedagogía en la complejidad toma en realidad todos los enfoques que se fueron desarrollando en el periodo de transición, más lo que se fueron desarrollando posteriormente, como pueden ser la teoría de la multidimensionalidad, ¿no? La cual ya específicamente habla Lucio. Entonces, fíjense cómo esto se fue complejizando cada vez más, ¿no? Este pensamiento y este paradigma cognitivo ecológico contextual, también se podría decir con el que hoy nos movemos, digamos, y que es lo que nos permite también repensar nuestra práctica, ¿no? Profesional. Bueno, ve que dice módulos especializados, específicos para determinados procesos, inteligencias múltiples, modalidades cognitivas, cognición, perfil cognitivo. Les voy a explicar esta parte, como por qué acá dice perfil cognitivo. Porque en realidad a lo que hace referencia es que necesita evaluar todas estas cuestiones, todos los módulos de procesamiento específicos, cómo procesa cada sujeto, cuáles son las habilidades o las inteligencias, se podría decir, que están más desarrolladas en cada sujeto,
cómo es la modalidad de cognición, se refiere a cómo conoce ese sujeto en particular, es lo que nos va a dar como resultado el perfil cognitivo, ¿sí? Es decir, cómo aprende ese sujeto en particular, ¿sí? Esto es a lo que hace referencia a esta parte. Fíjense que en esta parte les aparece que dice conductismo. Hay algunas personas que quizás se guían por estas filminas y se van directo para hacer el trabajo de acá. Yo siempre les voy a recomendar lo mismo. Tienen que ir a leer, tienen que ir a los textos primero y después ir a las filminas. Porque las filminas en realidad es una manera de complementar, digamos, la bibliografía, pero siempre tienen que ir primero a la bibliografía, ¿sí? Porque de acá no van a poder hacer el trabajo de manera adecuada, ¿sí? Les va a quedar incompleto siempre. Entonces, este es como algo para que se vayan guiando ustedes, ¿no? Bueno, dicho eso, quería aclarar eso, porque varios pusieron que había una de las preguntas, las preguntas del verdadero o falso, que incluso es la segunda, que dice la concepción modular de la mente corresponde al paradigma conductista. Y ese ya les digo que es falso. ¿Por qué? Porque en realidad no corresponde al conductismo. La modularidad ya corresponde a la neuropsicología, incluso la neuropsicología toma a la teoría de la modularidad, ¿no? Para que me entiendan más en criollo, se los voy a explicar, es que ya es más se podría decir que es un paradigma o una teoría que se utiliza hoy en día, ¿sí? El conductismo ya es antiguo, se podría decir. Por eso hace referencia a la tabula rasa, única, mensurable, en forma general. Fíjense cómo vamos entrelazando, digamos, los conceptos que vimos en la clase anterior, cuando hablábamos específicamente del conductismo. Bueno, conductismo tiene que ver más con esta teoría unitaria, ¿no? ¿Por qué acá dice normalizar? Esta parte me parece interesante, ¿no? Cuando habla de inteligencias unitarias, habla de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta única inteligencia, ¿no? Donde se utilizaba un test para medir un CI y daba, digamos, la inteligencia general del sujeto, ¿no? Como un factor general del sujeto, ¿no? De inteligencia. Más allá de toda la teoría conductista, ¿no? Etcétera. ¿Por qué habla acá? ¿Por qué dice normalizar? Porque en realidad la idea era esa, se tomaba un CI en donde había un CI que te tenía que dar, digamos, para que sea normal, se podría decir, ¿no? Para considerarse que esté dentro de la media, ¿no? Entonces lo que se quería era esto, ¿no? A partir de este CI, siempre siguiendo el lineamiento del conductismo, ¿no? En donde era un sujeto que tenía que se moldeaba, se podría decir, a las exigencias del otro, las exigencias del adulto, con este fin de normalizar, ¿no? De implementar o que el niño empiece a desarrollar ciertas conductas que en ese momento se consideran como adecuadas o normales, se podría decir. Entonces a eso se refiere con normalizar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esta parte ya se las había explicado. Pasé en realidad esta porque esta me di cuenta que no tenía esta parte y estaba acá. ¿Sí? Por eso pasé directamente. Así que esta la vamos a pasar. Pues después fíjense, dice, para psicopedagogía de la complejidad, dice organización jerárquica de las capacidades mentales constituyentes de la inteligencia humana. Y habla de dos teorías, ¿no? Cuando hace referencia a esto. Aquí primero quiero especificar bien a qué hace alusión con organización jerárquica, ¿no? En realidad lo que está diciendo, como veníamos hablando anteriormente, es que en realidad la inteligencia se va desarrollando de manera escalonada, decíamos, de manera gradual. A esto hace referencia, ¿sí? Pero es necesario que primero se desarrolle una cosa para que después venga la otra, para que se vaya complejizando. Por eso habla de jerarquía de capacidades mentales, ¿sí? Esto es importante. Y fíjense cómo también se entrelazan la cuestión emocional también, que interfiere en parte en todo lo que es el desarrollo cognitivo del sujeto, digamos.
Bueno, y vamos a ver estas dos teorías, ¿no? Bueno, tenemos que el modelo de Carroll, ¿no? Que habla específicamente de dos tipos de inteligencia, que es la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, que ahora vamos a especificar bien, que creo acá está. Bueno, fíjense, la inteligencia fluida, operaciones mentales que un sujeto realiza con flexibilidad para resolver problemas novedosos sin ningún conocimiento previo. Comprende la capacidad de manejar conceptos abstractos, reglas, generalizaciones, relaciones lógicas. Es en esencia no verbal y está relativamente libre de la influencia de la enseñanza. Fíjense lo que creo que en el texto dice lo mismo, dice, la inteligencia fluida implica las operaciones mentales que un sujeto realiza con flexibilidad para resolver problemas novedosos sin ningún conocimiento previo. No se pueden realizar de forma automática. Fíjense a lo que hace referencia, que en realidad hace, para resumírselos y hacerlos así pasárselo criollo, digamos, la inteligencia fluida hace referencia a la capacidad de reflexión que tenemos los seres humanos para poder resolver problemas en el momento, a las novedades, cómo respondemos, fíjense cómo el ser humano puede responder a las exigencias y a las novedades del ambiente, ¿no? Entonces la inteligencia fluida hace referencia a esto, ¿no? Cómo, valga la redundancia, fluye esa capacidad de reflexión y de resolución de problemas y de adaptación al medio, a las exigencias del ambiente. Entonces, bueno, hace un poco alusión a esto. Fíjense que dice, comprende la capacidad de manejar conceptos abstractos, reglas, generalizaciones, relaciones lógicas, incluyendo el razonamiento inductivo y deductivo. Bueno, es un poco lo que les decía, esta capacidad reflexiva, digamos, que tiene el ser humano. Bueno, en cambio, la inteligencia cristalizada involucra las habilidades y conocimientos aprendidos sobre la base del lenguaje, que son adquiridos principalmente en el ámbito escolar o familiar y en un contexto cultural determinado, dependiendo mucho de la instrucción académica. Fíjense que ya la inteligencia cristalizada en realidad ya hace más referencia a aquello que se ha aprendido con un otro, digamos, con instrucción de la familia, con instrucción académica, ¿no? La inteligencia fluida hace más referencia a lo que uno aprende en esa interacción con el medio, y la inteligencia cristalizada lo que uno aprende ya específicamente con instrucción del otro, ¿no? Como habla, si lo podemos relacionar con Vygotsky cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, que necesitaba un otro como para poder desarrollar ciertas habilidades. Bueno, tiene que ver con esto también, con esta inteligencia cristalizada, ¿no? En cómo yo voy aprendiendo a partir de la instrucción que me da el otro o en esa interacción con el otro, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de inteligencia se referencia a esto. Vamos a pasar a, espero que se esté entendiendo igual. Bueno, a Fejerman, Grañana, es medio raro, refiere que el desarrollo de la inteligencia está influido por diferentes variables, que son todas estas que ven acá, las diferentes variables. ¿Sí? Por ejemplo, las neurobiológicas, que pueden deberse a causas genéticas, estructurales o funcionales, ¿no? Las neurobiológicas en realidad tienen que ver, por ejemplo, si lo queremos relacionar, por ejemplo, con las dimensiones de los aprendizajes, podría estar relacionado con los dispositivos básicos de aprendizaje, ya que tienen que ver todo con cuestiones propiamente cerebrales, cuestiones quizás genéticas, determinadas por el genoma, ¿no? Bueno, estas cuestiones, ¿no? Las ambientales, que también son bastante importantes porque tienen que ver todo con el desarrollo psíquico, desarrollo emocional, también tienen que ver específicamente con
la estimulación, ¿no? De parte externa, digamos, que tenga ese sujeto. No es lo mismo, lamentablemente, quizás suena un poco prejuicioso, pero no es lo mismo un chico que quizás tiene padres que hicieron primaria, secundaria, etcétera, aunque sea terminaron la secundaria, que aquel chico eh, que quizás no tuvieron esa posibilidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene que ver con esto. Fíjense, factores no familiares, calidad sociocultural de la comunidad, también el tema de la parte social, ¿no? La cultura social en el cual se desenvuelve ese sujeto. Fíjense que yo el otro día hablaba con una amiga de cómo Misiones, incluso tengo familiares en el Chaco, que, que la formación de los docentes es completamente diferente a la que es acá. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambian, van cambiando, incluso en el mismo país tenemos diferentes modalidades y diferentes sociedades también. No es lo mismo cómo nosotros nos manejamos en Buenos Aires que cómo se manejan en Misiones, por ejemplo. Entonces hace referencia a esto también, ¿no? Bueno, después también habla del género, ¿no? Bueno, diferencias raciales, educativas, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. Bueno, las cuestiones educativas, también tales como la calidad y la continuidad de la enseñanza y las características del docente. Fíjense cómo todo se va entrelazando también, ¿no? La parte educativa hace más referencia a lo que les hablaba anteriormente, quizás más de parte de la inteligencia cristalizada, ¿no? Si queremos relacionar, digamos, lo que esto, quizás con esto, lo podríamos hacer tranquilamente, ¿no? Quizás esto neurobiológico tiene que ver más que nada con esta parte de inteligencia fluida, ¿no? Porque, a ver, tengamos claro que, como les decía anteriormente, es necesario que ese cerebro esté bien desarrollado como para poder implementar ciertas cuestiones o para que se vayan desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Entonces, fíjense que estaríamos de este lado, las ambientales, que tienen que ver más que nada con, como les decía, con el estudio de los padres, ¿no? La parte más emocional. Eh, También se podría referir más a esta cristalizada, perdón, a esta inteligencia fluida. Eh, ya esta parte, cuando se habla, digamos, de la educación, de la calidad del docente, etcétera, ya se habla más de la inteligencia cristalizada, pero bueno, no los quiero marear igual con eso. O sea, es algo que se me ocurrió a mí ahora para relacionar, pero bueno. Eh, bueno, y el efecto Flynn dice que describe el incremento del CI que se da de generación en generación, producto de la modernización, la escolaridad, la exigencia laboral e intelectual y las actividades recreativas cognitivamente estimulantes. Esto en realidad me parece importante aclararlo, que en realidad a lo que hace referencia, esto específicamente, cuando hablábamos del CI, ¿qué es esto? Efecto Flynn que dice acá, incremento del CI generacional, en realidad hace referencia a cómo van cambiando las generaciones. Fíjense que incluso llévenlo a su propia experiencia. A mí me pasaba con mi sobrino, por ejemplo, que yo digo, cuando yo tenía su edad, yo jugaba con muñecas, quizás, y él ya sabe utilizar el celular de manera totalmente fluida, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambian las generaciones también, y también uno se tiene que adaptar a eso, ¿no? A cómo van avanzando, y también que el desarrollo de los chicos es diferente, ¿sí? Por eso habla de un incremento del CI generacional, ¿no? Porque quizás esta, o sea, toda esta tecnología que hay, en cierta manera también es una estimulación para los chicos, entonces es lo que le permite que se vaya incrementando este CI también. Entonces, bueno, creo que hace referencia un poco a esto también.
Bueno, en cambio, en la cuestión, digamos, del género, por ejemplo, que señalan que hay unas pequeñas diferencias en cuanto en relación al lenguaje en las mujeres y en habilidades visoespaciales en hombres, ¿no? Estas diferencias también son importantes tenerlas en cuenta a la hora de tener en cuenta, valga la redundancia, el desarrollo de un sujeto, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿por qué hablamos de cognición y no de inteligencia? Porque la cognición remite no solo a la capacidad de procesar la información a partir de la percepción, la experiencia y la formación, sino que también la capacidad de valorar la información y hacer uso de ella. Hace referencia al modo sumamente único y singular de pensar, de resolver problemas, de vincularse con el conocimiento, ya que depende de las experiencias y aprendizajes previos. Parte del trabajo fundamental de la intervención psicopedagógica será descubrir, trabajar, potenciar y estimular las modalidades cognitivas particulares. Fíjense cómo todo lo que vimos anteriormente, todo, incluso las clases anteriores también, cómo se fue entrelazando en esta idea de cognición. Nosotros ya no hablamos específicamente de inteligencia, ¿no? Sino que estamos hablando ya de cognición, es decir, pero la cognición integra en cierta manera lo que se llama o se llamaba anteriormente como inteligencia, ¿no? Y cuando hablamos de cognición hace referencia no solo a cómo conocemos, sino cómo utilizamos ese conocimiento, cómo pensamos, ¿no? Cómo procesamos lo que pasa en el mundo, cómo nos adaptamos, cada uno de nosotros tenemos una forma particular de adaptarnos, de adaptación, ¿sí? Por ejemplo, esto llévenlo a las diferentes modalidades de estudio, por ejemplo. Quizás algunos tienen, y lo llevo incluso a las múltiples inteligencias de Gardner, cuando, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo mejor memoria visual, quizás yo cierro los ojos y veo lo que estudiaba, por ejemplo. Y hay otras personas que tienen inteligencia auditiva, por ejemplo, porque pueden recordar más cosas escuchando las clases, por ejemplo, y las graban, por ejemplo. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿No? Cómo cada uno de los sujetos procesamos la información que nos llega del mundo en esa interacción y interactuamos con el medio de manera diferente, ¿sí? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Me parece que es lo más importante. Fíjense que dice que la cognición implica la capacidad del sujeto para procesar información a partir de la percepción, ¿no? Y fíjense cómo lo entrelaza con la inteligencia fluida, la experiencia y los aprendizajes académicos, inteligencia cristalizada, sino también las características subjetivas que permiten valorar la información. Es decir, que no solamente necesitamos, se los paso a lo criollo, no solamente necesitamos la inteligencia fluida, que es aquello por lo cual reflexionamos y toda la información que nos llega y cómo manejamos esa información, sino también de la inteligencia cristalizada, ¿no? Que es la experiencia y los aprendizajes específicamente académicos y cómo vamos desarrollándonos en ese aspecto, ¿no? Pero también es necesario la parte subjetiva, ¿no? Que es lo que nos permite utilizar esa información y considerarla como información y conocimiento significativo para poder aplicarlo en la cotidianidad, ¿sí? Fíjense que lo que dice acá, lo interesante que dice el texto, dice, las cualidades cognitivas no solo constituyen un continuo difícilmente mensurable, sino que por otra parte nos hallamos muy lejos de haber llegado a desmenuzar e identificar universalmente las diferentes modalidades cognitivas con que un sujeto intercambia con el medio y consigo mismo, debido a la plasticidad neuronal y a los estímulos epigenéticos apropiados, se pueden modificar sustancialmente los rendimientos de los niños que presentan déficit cognitivo. Fíjense cómo esta definición de alguna manera nos fue llevando, ¿no?, a esta idea, digamos, de que en realidad
cuando hablamos de cualidades cognitivas específicamente, hace referencia a quizás esta medición que no se puede hacer de manera tan exacta, como quizás sí se pensaba, si vamos más para atrás, cuando sí se pensaba quizás en esta parte donde había un test donde se medía, digamos, todo, la totalidad, y donde se arrojaba un número quizás. Bueno, en la actualidad ya es difícil, uno dice, hay test para, por supuesto, evaluar la inteligencia y la cognición, sí, pero se evalúa una totalidad, se evalúa todo, digamos, y se tienen en cuenta las debilidades y las fortalezas de cada sujeto. Fíjense cómo se va integrando. Sí hay un CI, fíjense, sí hay un CI. Hay test que, por ejemplo, el UI4 que arroja un CI, pero también tiene en cuenta las fortalezas y debilidades. Y por otro lado, la psicopedagogía de la complejidad dice que igualmente no se llega a medir por completo esto, pero fíjense cómo igualmente como profesionales tenemos en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Bueno, volvamos. Bueno, ven que dice inteligencia fluida, más inteligencia cristalizada, más subjetividad, da como resultado la cognición. Cada sujeto posee modalidades cognitivas particulares. Esto es lo que les venía explicando. Bueno. Bueno, y que esto también nos lleva a pensar, obviamente, y todo lo que veníamos hablando, fíjense cómo yo te lo fui entrelazando también con las dimensiones, ¿no? Y las perturbaciones de los aprendizajes también. Bueno, hablemos un poco de lo que es la discapacidad intelectual. ¿Por qué dice acá retraso mental? Retardo mental. Bueno, en realidad cuando se habla de retardo mental o discapacidad intelectual hace referencia a lo mismo. Pero ¿qué pasa? A lo mismo entre comillas. La discapacidad intelectual es un término relativamente nuevo, se podría decir. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba el término retardo mental, pero se consideraba que era muy peyorativo, es decir, que era un término muy negativo, como inclusive discriminatorio, entonces por eso se modificó y se pasó a hablar de discapacidad intelectual, ¿sí? Aparte porque el término retardo mental también traía consigo mucho prejuicio, ¿no? También, entonces es por ello que se cambió esta idea de retardo mental. Y junto con él se cambió también la definición. Vamos a ir viendo a poquito estas cuestiones. Bien. Digamos que es importante tener en cuenta que la discapacidad, para poder comprender la discapacidad intelectual, es necesario tener en cuenta que no es una enfermedad en sí misma, sino que se trata de una categoría diagnóstica. ¿A qué hace referencia la categoría diagnóstica? Que está dentro, digamos, bueno, un manual que se llama DCM, que es un manual diagnóstico donde están todas las pautas, se podría decir, o todos los síntomas, y todos los criterios para poder diagnosticar. Y a esto es a lo que hace referencia, es una categoría diagnóstica de este TCM, digamos. Y acá, por ejemplo, lo define bien, es la descripción de un sujeto con ciertas conductas y actitudes particulares que acompañan una gran cantidad de patologías de diversa etiología, genéticas, traumáticas, metabólicas, nutricionales, etc. ¿Sí? Esto es a lo que hace referencia cuando se habla de categoría diagnóstica. Fíjense, dice que el retraso mental no es una enfermedad en sí, el retardo es siempre secundario a la patología previa. Es un desajuste cognitivo con base neural. Lo que dice básicamente Lucio, lo que se hace referencia con esto, es que en realidad cuando se habla incluso de retardo mental, en realidad, o discapacidad intelectual, en realidad lo que dice él es que hay una cuestión primaria. Ahora lo vamos a ver bien, igual. A la parte de esto que hablábamos de lo primario y lo secundario, ¿no? Bueno, el término discapacidad intelectual, decíamos también que reemplaza el de retardo mental, ¿no? En lo que es el paradigma actual.
se considera que hablar de retrasado, digamos, resulta un término peyorativo, ¿no? Y a partir del 2010 es que se modifica, digamos, esta concepción, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, digamos. Yo voy pasando en el texto, ¿sí? Bueno, fíjense la definición que tenemos acá. A ver si la tenemos por acá. Bueno, acá tienen la definición del DSM, ¿no? Que tienen, ustedes seguramente van a ver mucho en la carrera, bueno, van a escuchar bastante. Pero es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿sí? Es un sistema de clasificación de trastornos mentales, se proporcionan descripciones claras en las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos. La edición vigente es la quinta, conocida como DSM-5, y se publicó el 18 de mayo del 2003. Bueno, esto es el DSM, que bueno, acá tienen como una definición un poco más coloquial, se podría decir. Bueno, según el DSM, ¿sí? Según el DSM, dice que la discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento, bla, bla, bla. Bueno, lo que les voy a explicar de esta definición es que, a grandes rasgos, cuando se habla de discapacidad intelectual, hay varios criterios a tener en cuenta. Tiene que existir, como dije, un funcionamiento intelectual por debajo de la media. Esto tiene que ver con el CI, ¿sí? Pero no se tiene solamente en cuenta el CI. A comparación de antes, cuando se hablaba de retardo mental, incluso se tenían muy en cuenta, fíjense cuando incluso hace mucho se hablaba, cuando hablábamos al principio de las teorías innatistas, en donde se consideraba la inteligencia, manera unitaria, etcétera, etcétera, se tenía solamente en cuenta al CI para poder diagnosticar un retraso mental. Así que fíjense cómo fue modificando esto. Y fundamentalmente lo que dice es que, bueno, tiene que tener un funcionamiento intelectual por debajo de la media, es decir, un coeficiente intelectual por debajo. También tienen que estar afectadas al menos 2 habilidades adaptativas. Habilidades adaptativas se refieren a todo lo que hace a la vida cotidiana, ¿no? Como puede ser la vida en comunidad, por ejemplo, la salud, la interacción social, ¿no? El trabajo, etcétera. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Que hacen, digamos, a la vida cotidiana quizás del adulto, ¿no? Ya. Bueno, tiene que haber, decíamos, alguna deficiencia o una dificultad en alguna, por lo menos en 2 habilidades adaptativas, y tenía que producirse antes de los 18 años, para que se considere como discapacidad intelectual propiamente. Acá tienen una definición más coloquial, yo trato de pasárselo más a criollo, digamos, para que lo comprendan mejor. Bueno, y básicamente acá lo que permite las diferentes dimensiones es tener una mirada integral del sujeto, ¿sí? Fíjense cómo acá lo vamos integrando un poco todo el tema de las dimensiones, ¿sí? Es que a lo que se refiere es que nosotros cuando nos llega a consulta un niño, por ejemplo, con discapacidad intelectual o con características, mejor dicho, de discapacidad intelectual, no estamos trabajando con un diagnóstico, sino que estamos trabajando con un sujeto en particular que le suceden cosas particulares, ¿sí? Que aprende de manera particular, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que pesquisar, digamos, o evaluar cuál es la manera particular de aprender de ese sujeto para que pueda avanzar, ¿sí? Esta es la idea principal. Fíjense que acá, cuando dice, a pesar de las grandes diferencias que pueden existir entre las patologías de base, los sujetos con discapacidad intelectual
tienen un perfil cognitivo propio, que es este que ven acá, ¿no? Que tienen dificultades de la memoria a corto plazo, a largo plazo, lenguaje con dificultades a nivel expresivo, dificultades a nivel comprensivo también. En su pensamiento se puede observar enlentecimiento, estancamiento, ¿no? Tienen una comprensión bastante descendida, ¿no? Bueno, tienen un perfil cognitivo bastante específico, pero nosotros lo que tenemos que pesquisar es el perfil cognitivo de ese sujeto, ¿sí? Nosotros no trabajamos con patologías, como les dije anteriormente, sino que trabajamos con sujetos que sufren, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Acá hay un término que me parece bastante importante cuando habla de patologías de base, ¿no? Cuando habla de patologías de base quiere decir que hay algo primario, es decir, hay algo que sucedió primero que desembocó como comorbilidad en la discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo puede ser alguna enfermedad genética, no sé, el síndrome de Fragile X puede producir discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, la patología de base vendría a ser el síndrome de Fragile X. O, por ejemplo, el síndrome de Down puede desembocar en una discapacidad intelectual, ¿sí? Hay probabilidades, digamos, que esto suceda. Entonces, hace referencia a esto, a las patologías de base. Ahora lo vamos a ver más específicamente igual. Bueno, y acá hace una diferenciación importante entre retraso global del desarrollo y retraso madurativo, ¿sí? Cuando habla de retraso global del desarrollo o retraso madurativo, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero hace la diferencia con discapacidad intelectual, ¿no? En realidad, este término es utilizado para diagnosticar a niños de menores de 5 años, ¿sí? El retraso madurativo tiene ciertas características. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás el retraso madurativo puede ser pasajero, o que sea, no sea tan severo, ¿sí? Y que se puede ir nivelando con el tiempo, obviamente con determinados tratamientos o con ciertos reforzadores externos, ¿no? Pero tiene que ver con esto. ¿Y cuándo se diagnostica este retraso madurativo? Decíamos antes de los 5 años, hay un motivo por el cual no se considera una discapacidad intelectual propiamente, que ahora se las voy a pasar a explicar, pero bueno, quiero que entiendan que se empieza a hablar de retraso madurativo cuando el chico no llega, cuando el niño no llega a cumplir con las pautas esperables, ¿no? De desarrollo, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a hablar de este retraso madurativo, retraso global del desarrollo. ¿Por qué se diagnostica antes de los 5 años? Porque en realidad hasta este momento no hay, hasta los 5 años, recién para los 6 años, tenemos una batería de test que puede medir las habilidades adaptativas, que puede medir también la parte del coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, que son, fíjense que son las condiciones para poder diagnosticar una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, como todavía no hay baterías de test para niños menores de 5 años que evalúen estas cuestiones específicas de la discapacidad intelectual, entonces por eso se reserva este diagnóstico para niños menores de 5 años, cuando hablamos de retraso madurativo. Fíjense que no se trata de un diagnóstico definitivo y no es sinónimo de discapacidad intelectual, ya que en muchos casos la evolución de estos niños puede verse favorecida con las estimulaciones y apoyos adecuados. Esto puede ser pasajero, ¿sí? Puede que sea el retraso madurativo, puede que sea algo pasajero que sea superable, ¿sí? No necesariamente va a desembocar en una discapacidad intelectual, ¿sí? Esto es a lo que hace referencia. Por eso es importante también el diagnóstico precoz, ¿no? Como hay padres quizás que no quieren ver estas cuestiones que están sucediendo con sus hijos, y bueno, desemboca quizás en que posteriormente de los 5 años se considere una discapacidad intelectual porque no tuvo la estimulación necesaria. Bueno, y hablemos de las dificultades de los aprendizajes, ¿no? Bueno, acá.
me había perdido la lectura. Bueno, cuando hablamos de dificultades de los aprendizajes, vamos a ver a qué hace referencia. A lo largo de la historia, de acuerdo al paradigma vigente, recibió diferentes denominaciones. Bien, vamos a ir viendo eso. Los términos dificultad de aprendizaje, trastorno de aprendizaje y o problemas de aprendizaje se han utilizado al azar a la hora de emitir diagnósticos, tanto en la literatura científica como en la práctica clínica o escolar. Existe una gran variedad de términos utilizados en la bibliografía para referirse a trastornos incluidos bajo la etiqueta de dificultades de aprendizaje, tales como disfunción cerebral mínima, desórdenes psiconeurológicos del aprendizaje, dislexia y discalculia, entre otros. La investigación acerca de las dificultades de aprendizaje ha estado ligada tradicionalmente en la educación formal y sistemática, es decir, a los procesos educativos que se llevan a cabo para desarrollar fundamentalmente habilidades académicas. ¿A qué hace referencia esto? Fíjense cómo en esta parte, al menos es lo que pareciera, hace como una crítica, en realidad, históricamente a cómo se fueron considerando estas dificultades de aprendizaje. Por eso habla, fíjense este término, dificultades de aprendizaje, y fíjense el término que vemos acá. Dificultades en los aprendizajes, no dice de aprendizaje, dice en los aprendizajes. Tengan esto en la cabeza porque es una diferencia importante. Fíjense, dice dificultades de aprendizaje, trastorno de aprendizaje, son todos términos que se fueron utilizando para hablar, por ejemplo, aparte porque cuando se hablaba de dificultades de los aprendizajes, se hacía específicamente alusión de cuestiones más que nada pedagógicas, como escolares, académicas, ¿no? Habilidades académicas. Y en realidad, hoy en día ya no se toma en cuenta de la misma manera. Cuando se hablan de dificultades de aprendizaje, se habla del proceso cognitivo en general, ¿sí? Puede ser que traiga aparejado determinadas dificultades en las habilidades académicas, o puede que no. Que, por ejemplo, sea la dificultad que tenga sea puramente motriz, o puede que sea del lenguaje, ¿sí? Siempre en alguna medida va a afectar, ¿no?, la parte académica, pero quiero decir que cuando se habla de dificultades en los aprendizajes se hace referencia a esto. Incluso cuando habla de dificultades en los aprendizajes, hace referencia a la particularidad. Por eso dice los aprendizajes, porque cada sujeto tiene su manera de aprender, ¿sí? Por eso habla de los aprendizajes, ¿sí? No habla de un aprendizaje. Dificultad de aprendizaje pareciera que hace más alusión a que hay un solo tipo de aprendizaje en general, que todos aprendemos de la misma manera. Entonces fíjense cómo cambian estos términos, ¿no? Bueno, acá ya habla, vamos a ir haciendo el recorrido, ¿no? Bueno, en la República Argentina la preocupación por las dificultades de aprendizaje surge en relación con la extensión de la escolaridad obligatoria y la observación de que algunos niños se retrasaban en esos aprendizajes básicos. Ahí es donde empieza a hablarse sobre estas dificultades de aprendizaje, ¿no? Específicamente. Bien. En la actualidad, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales define los trastornos del neurodesarrollo como un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Los trastornos se manifiestan normalmente de manera precoz y antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracteriza por un déficit que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Fíjense cómo cambió el término, ¿no? Del principio quizás se hablaba más de cuestiones académicas, como pueden ver acá, y cómo se fue extendiendo, ¿no? A que en realidad, cuando hace referencia a los aprendizajes, más allá de lo que les explicaba, la cuestión esta de que todos aprendemos de una manera particular, etcétera, hace referencia a tanto a alguna deficiencia, tanto en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional, ¿sí? O sea, en todo tipo. Ocupacional se refiere más que nada a la vida cotidiana, ¿no? Cómo se maneja ese sujeto en la vida cotidiana.
Entonces, bueno, puede tener que ver con esto, quizás también con cuestiones adaptativas, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambió, cómo se amplió mucho más este término de quizás de las dificultades de los aprendizajes. Entonces, fíjense que dice, bueno, acá dice lo mismo, trastornos específicos del aprendizaje, grupo de afecciones o alteraciones en uno o más componentes de manera precoz en el desarrollo. Genera alteraciones en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional de variado rango. Bueno, y se clasifican dentro de ellos, o sea, dentro del trastorno del neurodesarrollo, decíamos los trastornos específicos del aprendizaje. O sea, dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos los trastornos del aprendizaje, ¿sí? Como dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones. O sea, acá ya les da una definición de en qué momento o con qué condiciones se considera un trastorno específico del aprendizaje. Fíjense las características. Una dificultad de aprendizaje, dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas que han persistido durante más de 6 meses, a pesar de las intervenciones, que están sustancialmente y en grupo cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento académico, laboral o actividades de la vida cotidiana. Es lo que les estaba explicando recién, ¿no? Que ya se extendió, si bien se tiene en cuenta a esta parte, toda la parte que es propiamente académica, o sea, de la escuela, pedagógico, también se va a tener en cuenta la parte de digamos, del desarrollo cotidiano del sujeto, laboral, etc. No se explican mejor por dificultades intelectuales, trastornos atencionales, dificultades en la adquisición de las habilidades, trastornos visuales, auditivos o motores, retardo mental y trastornos emocionales. Bueno, esto es más o menos lo que van a encontrar también. Sin embargo, posicionándonos en el paradigma de la complejidad, sabemos que estos términos centran la dificultad exclusivamente en el sujeto. Esto es lo que les venía diciendo, sin tener en cuenta la multidimensionalidad de los aprendizajes, o la posibilidad de mejora o comprensión, si se interviene tempranamente con las estrategias necesarias, ya que las dificultades de este tipo se generan durante el proceso evolutivo temprano y no al momento de iniciar el aprendizaje académico. De allí que utilizamos los términos dificultades en los aprendizajes, enfatizando la importancia de todas las dimensiones implicadas, incluyendo aspectos subjetivos, biológicos, bueno. Esto es lo que, bueno, yo les expliqué la parte esta de por qué se utiliza este término de dificultades en los aprendizajes. Lo que hace referencia es que no solamente se habla exclusivamente, o sea, de este sujeto, sino también de la multidimensionalidad. ¿Qué hace referencia a esto? A que el sujeto está atravesado por todas estas dimensiones, que entender y evaluar y analizar al sujeto teniendo en cuenta estas dimensiones nos permite comprender la manera particular en que aprende cada sujeto. Esto es lo que hace referencia con esta definición en particular de dificultades en los aprendizajes. Es decir, no solamente tener en cuenta al sujeto, ¿no? A ese sujeto particular, con una historia particular, sino también tener en cuenta cómo procesa los aprendizajes ese sujeto, ¿sí? Por eso hablamos de los aprendizajes y no de dificultades de aprendizaje, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Bueno. Bueno, ¿con qué nos encontramos los psicopedagogos cuando observamos alteraciones o perturbaciones en las modalidades cognitivas y por ende en los aprendizajes? Bueno, acá hace referencia a dificultades de los aprendizajes que tenemos primarias y secundarias, ¿no? Vamos a ir viendo estos punteos que se hicieron acá.
Esto es más o menos lo que les explicaba igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por cada uno. Bueno, en las dificultades, por ejemplo, claro, las dificultades, digamos, específicas, digamos, del aprendizaje, que es la abreviatura que tienen acá, son dificultades específicas de aprendizaje, son las que se consideran como primarias, ¿no? Que son puramente específicas, valga la redundancia, del aprendizaje. Las dificultades primarias, dice, son aquellas que afectan a los sujetos que observamos capaces de resolver multiplicidad de situaciones de acuerdo a la edad cronológica, ¿sí? Nivel de pensamiento o inteligencia que no presentan trastornos motores, ni sensoriales, ni discapacidad intelectual, ni problemas subjetivos. Sujetos que concurren asiduamente a las instituciones educativas y a pesar de las adecuadas intervenciones, la dificultad específica del aprendizaje persiste con intensidad, observándose gran discrepancia entre su nivel de pensamiento y su desarrollo, y el desempeño en algunas áreas cognitivas en particular. Entonces, lo que hace referencia a esto es que, en realidad, las dificultades específicas, digamos, de los aprendizajes, cuando se hace referencia a las primarias, tengamos en cuenta esto, dentro de las dificultades en los aprendizajes tenemos las primarias y las secundarias. Yo lo que les decía para que no se confundan, ¿no? Porque quizás se presta a confusión esta cuestión y no quiero que se malentienda o malinterprete lo que digo, quizás me expreso mal también. En realidad, cuando yo les decía esta cuestión de que a veces hay una cuestión primaria, hablo de las causas en realidad, de las causas de las dificultades de los aprendizajes, ¿sí? A veces hay causas primarias que tienen que ver, por ejemplo, como les decía, de un síndrome, por ejemplo, el síndrome de Equifrágil o del síndrome de Down, que puede traer aparejado una discapacidad intelectual, pero, digamos, el centro o lo primario, digamos, que surge es este síndrome, digamos, este síndrome genético, esta enfermedad genética, digamos, y secundariamente se desarrolla la discapacidad intelectual. Eso es el ejemplo que yo le decía, pero como causa, digamos, ¿sí? Teniendo en cuenta las causas. Esto es como otra parte, digamos. Esto ya es otra cosa, digamos. Bueno, pero no los quiero mezclar. Bueno, dificultades en los aprendizajes, tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias, como dice acá, tienen que ver específicamente con el aprendizaje, con las dificultades específicas de aprendizaje, ¿sí? Que tienen una particularidad, ¿sí? Que no puede traer aparejado ninguna de las características que, por ejemplo, tiene la discapacidad intelectual. Es decir, no puede tener ningún déficit sensorial, ningún déficit neurológico, el CI tiene que ser normal, bueno, tiene ciertas condiciones que se ajustan, digamos, a este tipo de dificultades. ¿Qué es lo que entraría dentro de lo que son las dificultades de escritura, de lectura, y lo que se llama como dificultad en el cálculo, ¿no? Que son estas tres terminologías que ven acá: dislexia, disortografía y discalculia, ¿sí? Estos son uno de los que se consideran como primarias de las dificultades específicas de los aprendizajes, ¿sí? Es lo puramente académico, tiene que haber, también otra de las características que dio, es que tiene que ser persistente esta dificultad, incluso teniendo una instrucción formal, ¿no? Y teniendo una buena estimulación, estas dificultades, tanto de lectura, escritura, como de cálculo, tienen que persistir para que se considere una dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? Y vamos a ver las secundarias, ¿no? Que dice dificultades de aprendizaje secundarias, ¿no? Que son estas, las que ya tienen que ver más que nada con una cuestión de discapacidad intelectual.
Bueno. Fíjense que dice, me perdí un poco, pero ahí está. Decíamos que también las dificultades secundarias se denominaban como inespecíficas. Digamos que el niño no aprende porque hay algo de base, digamos, ¿no? Hay un trastorno o hay algo orgánico, digamos, de base, como les decía, como por ejemplo la discapacidad intelectual. No es que no aprende por otra cosa, ¿sí? Esta es la diferencia que radica entre las primarias y las secundarias, que en las primarias no tiene que haber ningún déficit de ningún tipo, y en las secundarias ya sí. O sea, digamos que en las secundarias se justifica de alguna manera, o se busca la causa de esa dificultad de aprendizaje en donde se encuentra un déficit neurológico, sensorial, etc. ¿Sí? A eso se referencia. O sea, el niño no aprende porque un trastorno, síndrome o alteración, como se describen en el cuadro, le impiden aprender. Fíjense que Fernández distingue otras causas para el no aprender del niño. Sostiene que la dificultad de aprendizaje no deriva solo de cuestiones orgánicas o de la inteligencia, sino que involucra también la estructura familiar e individual, ya que el problema de aprendizaje afectando la dinámica de articulación entre los niveles de inteligencia, el deseo, el organismo, el cuerpo, redundando en un atrape de la inteligencia. Fíjense cómo Fernández fue entrelazando estas cuestiones, se los paso en criollo, ¿no? Un poco. Dice que en realidad, si bien las cuestiones, digamos, orgánicas, digamos, para que se desarrollen esas dificultades de aprendizaje, bueno, obviamente son secundarias, pero también la parte, digamos, de lo que es el desarrollo psíquico, el desarrollo emocional, también es importante, digamos, para el desarrollo cognitivo. Eso es lo que está diciendo, básicamente, ¿no? Que es un todo en realidad, ¿sí? Se considera como un todo. Todas estas dimensiones de las que siempre hablamos, o sea, las que venimos hablando, tienen que ver con esto también, ¿sí? Entonces, bueno, hace referencia a esto. Bueno, vamos a continuar avanzando un poco. Acá tienen un poco lo que les venía explicando. Esto es un poco del concepto que hablaba Fernández, ¿sí? Como para que se ubiquen en el texto más que nada. Porque habla de aprendizaje reactivo, ¿sí? En el cual las causas son externas a la estructura familiar e individual del sujeto, que fracasa en aprender. ¿Sí? Lo que está hablando es que o sea, que lo que hace referencia es que en realidad las dificultades de aprendizaje no tienen que ver con esa estructura familiar o individual del sujeto, sino que fracasa por otras cuestiones, digamos. Y fíjense cómo traslada, digamos, la dificultad o el problema de aprendizaje de ese niño o de ese sujeto a la institución educativa, la interacción entre el aprendizaje, o sea, el aprendiente, vendría a ser el sujeto, y la institución educativa. Entonces, como que traslada de alguna manera y solamente tiene en cuenta la parte, una sola dimensión o solamente una parte del sujeto, ¿sí? Pero digamos que la cátedra se ajusta un poco a esta idea de que lo que hablábamos anteriormente con respecto a los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? ¿No? Quizás se ajusta más a esta idea, digamos. Bueno. Ben dice, el sujeto no aprende porque un trastorno, síndrome o alteración le impiden aprender.
Bueno, esto tiene que ver con estas secundarias, ¿sí? Bueno, vamos a pensar las dificultades de los aprendizajes desde el paradigma específicamente de la complejidad, ¿no? Perdón, cuando ven que hago pausa es porque mis animales se están mandando alguna macana. Así que bueno. Bueno, vamos a ver específicamente cómo se ven estas dificultades. Bueno, estoy tratando de seguir la lectura en realidad para que ustedes puedan tener la mano también. Bueno, vamos a leer de acá. Dice, pensar las dificultades de aprendizaje desde el paradigma de la complejidad. Implica ir más allá del sujeto para ubicar para ubicarlo dentro de un contexto atravesado por múltiples dimensiones y susceptible a las influencias del medio. Dificultades de los aprendizajes, dificultades en los aprendizajes. Fíjense el movimiento en realidad que se realiza de decir esto de dificultades de los aprendizajes a dificultades en los aprendizajes. Y en realidad, en la paradigma de la complejidad, lo que se sostiene es que se tiene en cuenta el sujeto en particular, a cómo aprende ese sujeto, pero fundamentalmente estas dimensiones por las cuales se entrelazan en el sujeto y es lo que va a dar, digamos, el perfil cognitivo de ese sujeto, ¿no? Eso es a lo que hace quizás más referencia. Bueno, entonces, bueno, lo que dice Lucio, por ejemplo, es que dice que se deben evitar los dos extremos falsos, la creencia de que toda perturbación implica una patología en el niño y la creencia de que toda perturbación constituye un fracaso escolar. O sea, es como algo mutuo en realidad, esto es lo que está diciendo, ¿sí? Lo que está diciendo es que no toda perturbación en el niño implica una patología en sí. Es lo que hablábamos como por ejemplo en el retraso madurativo, ¿sí? No por el hecho de que tenga una dificultad en el desarrollo, un retraso en el desarrollo, o en los hitos o las pautas madurativas, quiere decir que esto conllevaría sí o sí una patología, ¿sí? O por ejemplo una discapacidad intelectual. Y tampoco que toda perturbación constituye un fracaso escolar. Es decir, que no por el hecho de que el niño tenga una discapacidad intelectual, por ejemplo, ya que vimos discapacidad intelectual, va a conllevar a que fracase, a que tenga el fracaso escolar, ¿sí? Si se le da una instrucción adecuada, si se tiene en cuenta todo lo que hablamos anteriormente de cómo aprende ese sujeto en particular, si se tiene en cuenta todos los dispositivos externos que se pueden implementar para que ese sujeto se equipare de alguna manera o vaya desarrollándose de la manera que cada sujeto en particular requiere, digamos, no necesariamente va a llevar a un fracaso escolar. Eso es a lo que hace referencia. En la mayoría de los sujetos que padecen perturbaciones en los aprendizajes, los componentes emocionales acompañan a sus dificultades de aprendizaje, cualquiera sea su causa. Acá hace referencia a esto que en realidad lo que hace es, incluso acá lo explica, surgiendo de manera reactiva, ya que para aprender se necesitan dos factores, el enseñante, el aprendiente y fundamentalmente un vínculo entre ambos, que pongan en juego en el espacio intersubjetivo, su organismo, su cuerpo, su cognición y su deseo de aprender. Motivo por el cual en nuestra tarea crear sentido a partir de aquellas cuestiones latentes, no reprimidas, que se constituyen como obstáculo para el aprendizaje, despejando zonas de subjetividad vinculadas a la creencia, valores, formas de crianza, bla, bla. Bueno, fíjense cómo se va entrelazando todo. Esto también estaba dentro de lo que estaba una de las del verdadero falso, que en realidad lo que está diciendo básicamente es que, como decíamos acá, en las dimensiones es un todo, la parte emocional solamente es una parte.
¿no? Pero de alguna manera, si hay una cuestión emocional dando vueltas, lo que puede hacer es incrementar las dificultades, ¿sí? Que estas dificultades se incrementen, aumenten, ¿no? Como se tengan una mayor connotación, se podría decir, ¿no? Como agravando las dificultades que tienen, ¿no? En cambio, si hay un ambiente emocional favorable, quizás incluso favorezca a que esta dificultad, a que la dificultad que tiene ese sujeto pueda ser superable, digamos, ¿no? Entonces todo es como un continuo, ¿no? Las dimensiones. Y sí, ya les digo, se van entrelazando siempre. Entonces, por eso siempre cuando se trabaja con un chico, se trabaja también con la familia, ¿sí? Porque fíjense la importancia que tiene la parte emocional, ¿no? Bueno, y fíjense cómo se va entrelazando este concepto de epigénesis también, ¿no? Porque no solamente, o sea, la gran mayoría quizás de las dimensiones son estas tres, dispositivos básicos, actividad neuronal epigenética y funciones cerebrales superiores, quizás hace más referencia a la parte orgánica, pero la parte de psiquismo significante, que habla directamente sobre el desarrollo psíquico y emocional del sujeto, no quiere decir que porque sea una sola no sea importante. Fíjense que se entrelazan todas para poder comprender cómo aprende ese sujeto. Entonces es una más dentro de las otras, digamos. Entonces eso es a lo que hace quizás referencia. Fíjense lo que dice acá. Cuando existen trastornos en el aprendizaje, la vida de un niño se perturba más allá de lo que muchas veces sospechamos. Los niños pueden hallarse dañados, pero no son insensibles. Perciben aquello que les es dificultoso o sufren por ello. Por eso yo les decía que trabajamos con chicos que sufren, ¿sí? La gran mayoría son conscientes de que tienen una dificultad. Entonces, ahí es donde está nuestro trabajo de ser conscientes, por eso hablábamos de la metacognición, ¿no? De ser conscientes de cómo se procesan, cómo se realizan estos procesos, cómo aprende cada sujeto, para perfeccionarnos en nuestra práctica y a su vez que los pacientes sepan también de estos procesos, también les permite poder reelaborar de alguna manera y trabajar sus propias dificultades. Bueno, y esta es la última filmina que hay sobre este tema. Bueno, yo les voy a decir así a grandes rasgos lo que a mí me pareció. Yo les repito que yo no soy la profesora, así que bueno, yo les digo más o menos de lo que fui recolectando del práctico, ¿sí? Bueno, les digo lo que a mí me parece. De la 1 a la 5, para mí son todas falsas, de la 1 a la 5. Después, las 6 y las 7 son verdaderas para mí, vuelvo a repetir. La 8ª es falsa, la 9ª es verdadera, la 10ª es falsa, la número 11 es verdadera, la 12 es falsa, la 12, la 13, la 14 es falsa, la 15 es verdadera, de la 15 a la 21 es verdadero, la 22 y la 23 es falso, y 24 y 25 son el mismo enunciado, pero bueno, es verdadero. Bueno, en realidad les especifiqué lo que yo hice, porque bueno, sé que lo tienen que entregar hoy al trabajo, no, perdón, mañana, estoy re perdida con el tiempo, perdón. Pero bueno, por eso se los especifiqué. No les fui leyendo cada una y diciéndoles y explicándoles, porque en realidad es más o menos lo que fui explicando. Les podría explicar las falsas, por ejemplo. Por ejemplo, la primera dice: la cognición y la subjetividad conforman un sistema complejo. Ninguno es causa de la otra. En realidad, esta yo estaba en duda porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, tiene lógica, según el paradigma del cual estamos hablando. Pero en realidad hacen falta otras cuestiones, ¿no?
esta como que solamente tiene en cuenta, si los vamos a las dimensiones, pareciera que solamente tiene en cuenta la parte, digamos, de funciones cerebrales superiores y el psiquismo significante, ¿no? Entonces, no, hay que integrar las otras dos también. Entonces, pero es media confusa, así que si quizás la profesora se lo puede corregir y decirle que es verdadera, bueno, pero para mí es falsa, porque está confuso el enunciado. La concepción modular de la mente corresponde al paradigma conductista, eso se los expliqué que no corresponde al paradigma conductista, porque incluso es en la teoría de la modularidad de Fodor, lo pueden buscar, pertenece a lo que hoy se utiliza incluso como para evaluar incluso dislexia y grafía, así que imagínense que ya el conductismo quedó muy atrás. La teoría de inteligencias múltiples de Gardner define a la inteligencia como una capacidad general. Esto no, obviamente que no, porque incluso él habla de todo lo contrario, habla de múltiples inteligencias, ¿sí? Y que se desarrollan, que uno puede desarrollar habilidades diferentes y por eso es que existe tanta diversidad en cuanto a las habilidades en general en una sociedad o en un grupo, ¿no? La cátedra adhiere a una teoría unitaria de la mente, valorando el concepto de inteligencia como algo innato, considerando que las habilidades mentales son uniformes. Bueno, yo estaba en duda, pero por esto que decía habilidades mentales son uniformes, pero en realidad para mí es falso. Pero bueno, eso ya es una opinión mía en realidad, porque habla de algo innato y en realidad la cátedra siempre habla de que la inteligencia se va desarrollando, ¿sí? Entonces por eso a mí me pareció que era falso. Pero bueno, quizás ustedes que ven las clases de ellas lo pueden pesquisar un poco mejor. La adquisición del lenguaje, el dominio de la motricidad voluntaria y en la primera infancia facilita la especialización de funciones cerebrales superiores. En realidad, las funciones cerebrales superiores es el lenguaje. Entonces, para mí es falso, porque está mal formulado, digamos. Si bien yo creo que es un todo, es como les decía, esta parte, por ejemplo, pareciera que la inteligencia solamente dependiera de la especialización de funciones cerebrales superiores. En realidad no. Tiene que ver con toda la parte cognitiva, también integra el psiquismo significante, integra un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, incluso el desarrollo del lenguaje también va a depender del desarrollo de todo lo demás. Entonces, como precursores, ¿no? Entonces, para mí es falso por eso. Bueno, la capacidad de razonar hipotéticamente durante la adolescencia permite el pensamiento abstracto, subordinando el mundo real al reino de lo posible. Ese, bueno, yo había puesto verdadero, bueno, les voy a decir las falsas nomás. La experiencia, la 8, que es la experiencia específica que el niño adquiere por medio de las interacciones con el ambiente, desarrolla la inteligencia como resultado de los procesos neurodegenerativos. Esto yo puse falso, en realidad, porque ¿qué pasa? Yo estaba en duda, en realidad, porque hablaba de la interacción con el ambiente, habla del desarrollo de la inteligencia, ¿no? Pero cuando habla de procesos neurodegenerativos, está hablando de procesos que son propiamente de enfermedad, o yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Como enfermedades de tipo neurológicas, ¿no? Entonces no me suena, no me hace mucho sentido, pero bueno, tal vez yo no comprendí bien el enunciado también. Algunos enunciados son bastante confusos, la verdad. Eh, Después la 10, que dice la importancia del coeficiente intelectual dentro del paradigma de la complejidad es que mide de forma única todas las capacidades. Esto por supuesto que es falso, porque incluso el paradigma de la complejidad dice que en realidad el coeficiente intelectual es un dato más, ¿sí? Y que en realidad las demás habilidades se van a evaluar de otra manera, ¿sí? Se habla también de la parte incluso de Gardner, se habla de la inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, hay un montón de cuestiones que toma eh, la psicopedagogía de la complejidad que no está centrado específicamente en un número de un CI, digamos.
Entonces me parece que es falso. Después, la 12 que dice las diferencias raciales, según sostiene Feckerman, son fundamentales para el desarrollo de la cognición. Bueno, en esta es falso porque en realidad Feckerman integra un montón de otros factores, digamos, que son importantes para el desarrollo de la cognición, como decíamos, en lo que es neurocognitivo, neurobiológico, la parte ambiental, lo de la familia, bueno, nivel sociocultural, bueno, hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta ahí, que tiene en cuenta Feckerman, que la verdad que acá no están especificados, para mí es falso. Las perturbaciones en los aprendizajes responden a una única causa, esto es falso, obviamente para mí es totalmente falso, porque en realidad se habla de que las dificultades de los aprendizajes pueden ser multifactorial, no necesariamente responden a una única causa, incluso cuando hablamos de que la cuestión emocional puede incrementar las dificultades, ya estamos diciendo que hay otro factor que interfiere en las dificultades. Así que no. Los factores que influyen sobre las posibilidades de aprender son solamente escolares. Y no, porque nosotros hablábamos de que esa es falsa, porque las dificultades de los aprendizajes no hacen referencia solamente a cuestiones académicas, sino también a otro estilo, pueden ser de tipo de habilidades propiamente cognitivas, cotidianas, ¿no? Bueno, después la 15, bueno, es verdadero, bueno, después voy a saltar a la 22, porque las demás son verdaderas para mí. Las dificultades primarias se explican mejor por... las dificultades primarias se explican mejor por discapacidad intelectual o trastornos atencionales. Esta yo lo especifiqué, que son puramente, decíamos, las primarias, decíamos que era puramente, cuando hablábamos de dificultades primarias, eran, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, más allá de lo académico, pero también teniendo en cuenta que la instrucción, que tiene que ser más de 6 meses, de haber tenido instrucción académica, digamos, también haber tenido un ambiente favorable, estimulable, ¿no? No tener ningún déficit sensorial, neurológico, entonces específicamente es todo lo contrario. O sea, las dificultades primarias no serían, digamos, específicas en este caso de la discapacidad intelectual. Así que bueno. Y después la 23 que dice toda perturbación implica una patología en el niño y constituye un fracaso escolar. Esto es lo que decía Lucio, que no, todo lo contrario, en realidad. Que decíamos que en realidad la patología en el niño, o sea que toda perturbación es lo que yo les daba el ejemplo del retraso madurativo, que a veces puede ser que sea algo pasajero, ¿sí? Que puede que el niño esté perturbado por alguna cuestión, o que simplemente haya algo orgánico y haya algo ambiental como incrementando de manera reactiva, como incrementando esta parte, estas dificultades que tiene, y que sea algo pasajero, ¿sí? O puede que no, que sea duradero, pero bueno, esto es lo que explica quizás esta frase falsa, ¿no? Porque en este caso esta es falsa. Y no necesariamente estas perturbaciones constituyen un fracaso escolar, ¿sí? Porque si se da la instrucción necesaria, se le da la estimulación necesaria en el momento adecuado y de manera precoz, no necesariamente esto va a llevar a un fracaso escolar, ¿sí? Entonces, bueno. Bueno, y después la última es verdadera. Así que bueno, esto es lo que tenía para hoy. Bueno, espero que les haya servido. La verdad que hice lo que pude. Estoy súper cansada, quiero que sepamos, no dormí hoy. Así que bueno, nada. Pero bueno, nada, quería hacerles llegar esta clase. Me anda un poco mal el internet, así que no sé para cuándo la voy a poder bajar. Así que bueno, estamos en viernes, así que bueno, espero que el fin de semana lo pueda bajar.
Así que, bueno, eso les quería comentar. Bueno, les mando un beso y bueno, cualquier cosa me pueden preguntar igual, me pueden mandar mensajes, lo que quieran. Acuérdense de lo que les dije al principio, que esta semana voy a bajar la clase que van a tener el lunes, la voy a bajar el viernes, y recién la semana que viene, ahí sí me voy a planificar bien para poder bajar la clase un día después de que ustedes la tienen, o sea, vendría a ser los martes, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, les mando un beso gigante y bueno, espero que les haya servido.